bendiga, familia. La paz del Señor sea con todos ustedes. Espero que este tiempo sea de bendición y edificación para todos los presentes aquí en nuestro templo. Y lo mismo para todos los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, Portal 2075. Bendiciones a la familia de la iglesia y a los hermanos que nos siguen por la red. Hermano Yacer, presidente, les propongo, antes de comenzar la entrevista, degustar un cafecito. Qué bueno. ¿Qué me dice? Claro, este café con Dios, ¿no? Enseguidita. Sabemos que usted es cafetero, ¿verdad? Soy cafetero, sí, señor. Entonces va a probar y nos va a decir qué le parece el café santiaguero. Venga. Gracias. Sí, hermana. Nos quememos. Ser cafetero en este tiempo es bueno y es malo. Con lo difícil que está el café. Sí. Muy rico el café. Gracias. Me quedó bueno el De café. nada. Gracias. La verdad que está bueno. Bueno, hoy contamos en nuestro programa con la presencia del reverendo Josué Rodríguez Negrá, quien es el pastor de la primera iglesia bautista de Palma Soriano y además funge como presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano. Agradecido por la invitación. Muchas gracias. Agradecido nosotros por usted aceptar. Bueno, como había dicho anteriormente, el pastor es el presidente de la convención, presidente de nuestra obra. Pastor, la primera pregunta que le quiero realizar es la siguiente. ¿Conserva usted la misma visión que al principio de aceptar esta responsabilidad? Evidentemente no, porque cuando uno entra al mundo de la institución de la convención, uno se da cuenta que una cosa se ve desde afuera y otra cuando toda la obra pesa en los hombros de alguien como uno como presidente. Yo entré a la presidencia con el propósito de continuar una línea de trabajo, porque entiendo que los cambios constantes cada vez que entra un presidente no hacen bien a la obra. Pero evidentemente cuando tomé las cosas en las manos y empecé a pesar la situación en que estábamos, además toda la situación que se ha venido dando y todas las cosas que han venido sucediendo en el camino, cuando digo no, lo digo porque cuando uno empieza a vivir y a caminar, la visión se reenfoca, se redefine, y aunque mantengo el propósito de continuar la línea de trabajo que recibí del presidente anterior, pero entendí que uno de los trabajos que había que puntualizar en nuestra convención era poder animar y unir a todo el pueblo bautista en este caso, para poder hacer la obra del Señor, sobre todo en este tiempo. Entonces, el propósito de unir y de animar de alguna manera ha rectoriado mi trabajo y todas las planificaciones y proyectos que hemos hecho, porque hemos trabajado alrededor de esto. Así que la respuesta sería sí, continúo con la visión, pero se ha redefinido y se ha reenfocado a medida que voy entendiendo la vida de la convención y las necesidades internas de la convención. Pastor, tengo en cuenta que nuestra convención agrupa alrededor de 700 iglesias y más de 41,000 miembros. La pregunta que le quiero hacer a continuación es la siguiente. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que usted ha encontrado para el cumplimiento de su labor? Bueno, lo primero es una nota aclaratoria, y es que en los últimos años ya nuestra convención no llega hasta Jatibonico, donde llegaba,
sino que por el trabajo misionero se ha extendido y tenemos ya iglesias en toda Cuba. Y de hecho tenemos un distrito occidente que no existía antes. Así que solamente como un dato informativo también, muchos hermanos de las iglesias no lo saben, pero para que conozcan, ya tenemos un carácter de alguna manera nacional, aunque hemos estado gestionando la legalidad de este y todavía no nos lo han otorgado, pero ya tenemos iglesias en todo el país. Así que decir 700 iglesias parece fácil, más de 40.000 miembros igual. Tenemos una familia bautista de más de 100.000 hermanos, porque en la familia bautista pensamos en los niños, los juveniles, personas que netamente no son miembros, pero son parte de la familia. Yo diría, en primer lugar, un obstáculo que encontramos hoy, número uno, liderazgo en crisis. Eso te obstaculiza cuando tú esperas trabajar con una institución como esta, donde no solamente la responsabilidad es tuya. Encontrar que no solamente en Cuba, sino en todo el mundo, el liderazgo está en crisis, eso es un obstáculo para poder desarrollar mejor el trabajo, en este caso convencional. Y un poquito relacionado con eso, yo diría que un segundo obstáculo es la falta de compromiso de la gente. Vivimos lamentablemente una etapa donde escasean los compromisos, y cuando el compromiso lleva sacrificio, que por lo general casi siempre lo lleva, entonces encontraste personas que quieren recibir pero no quieren dar, que quieren que tú te comprometas con ellos, pero ellos no se comprometen con nadie. Eso se vuelve un obstáculo para la extensión del reino, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Y lo tercero, no es un secreto para nadie, el obstáculo económico ha sido terrible. Por la situación que vive nuestro país, así que hay muchos proyectos que ha habido que asumir por fe, de manera que lo económico ha sido de tropiezo realmente para que el trabajo no haya sido, pudiéramos decir, un poco más eficiente, aunque hemos hecho cosas, pero a grandes rasgos esos son para mí 3 obstáculos que nos hemos encontrado en el camino. Pastor, gracias por aclarar y decirlo que ya nos extendemos por todo el país, por todas las cómo no. Contamos con iglesias en todas las provincias. Pastor, ¿cómo lleva su relación con Dios, familia, iglesia y su responsabilidad como presidente de la Convención Bautista? ¿Siente que en alguna medida ha descuidado alguna de estas responsabilidades? Bueno, para mí lo primero es que yo soy pastor, eso siempre lo he dicho, por encima de líder, por encima de presidente, yo soy pastor de iglesia local. Entonces, siempre voy a tratar de corresponder a mi iglesia local, porque eso es lo que yo soy. Y lo segundo es que yo no veo la familia separada del ministerio. Hay mucha gente que ve la familia separada del ministerio. Los hijos no tienen que tener ninguna responsabilidad, y no estoy hablando de exigencia ni imponer cargas, pero de responsabilidades como creyente en primer lugar, no porque sean hijos del pastor, sino como creyentes. Yo veo mi familia como parte del ministerio. Entonces, cuando yo hago ministerio, ahí está mi familia. Y cuando tengo que parar el ministerio por la familia, también lo hago, porque es que una cosa está ligada a la otra. Entonces, eso me ha permitido que no sea tan complicado corresponder a la iglesia y a la familia, siendo pastor y siendo presidente de la convención. Una de mis condiciones, de alguna manera, para aceptar ir a la candidatura de la presidencia, fue que yo no dejaba la iglesia donde estaba pastoreando.
Y lo digo hoy, prefiero renunciar a la presidencia y no a mi iglesia. Entonces, mi relación con Dios, yo diría que es una relación estable, no de grandes picos. Yo me considero un cristiano que apelo a la obediencia y al sometimiento, entonces no me cuesta trabajo todos los días estar sometido al Señor. No, para mí eso no es un problema. No tienen que pasar cosas espectaculares, no tienen que bajar los ángeles, porque el centro de mi vida es la obediencia. Para mí la obediencia, con la obediencia todo lo demás va a llegar, porque cuando tú obedeces la palabra es la que te dice lo que tú tienes que hacer. Entonces, después de hablar todo lo que he dicho, lo he dicho para decir que no ha sido fácil, pero yo creo que he podido cuidar cada área de las que ustedes me han mencionado. Creo que sinceramente si tuviera que escoger un área que se ha dañado, yo diría la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque las constantes salidas, la costumbre de la iglesia de tener un pastor para ellos, porque yo no soy un pastor salidor de la iglesia. Yo sé que se lo han sentido, además oigo las frases, unas de cariño y otras de exigencia de los hermanos. Entonces, evidentemente, la iglesia se ha dañado, pero siempre he tratado, por lo menos de fin de semana, de estar ahí con ellos, de enseñarles, de predicarles. Así que no me atrevería a decir que ninguna de las 4 áreas han sido perfectas en este tiempo, pero tampoco no diría que he descuidado una de ellas. He tratado de ser responsable en cada una de ellas, aunque para mantener un equilibrio ha sido sumamente exigente para mí, pero bueno, tengo que hacerlo porque son responsabilidades a las que yo tengo que responder. Pastor, en las Santas Escrituras, en el libro Hebreo 13:17, encontramos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cree usted que este doble mandato de Dios es tomado fielmente por la iglesia actual? Mira, hay que partir. Hay 2 grandes tendencias hoy en el mundo cristiano. Cuando se mira la iglesia y el pastor, el binomio iglesia y pastor, muchos apelan al pastor como alguien que se enseñorea de la iglesia, y otros ven a las iglesias como iglesias ingobernables y rebeldes. Yo creo que ambos se necesitan para llegar a una realización y para sentirse que están cumpliendo cada uno con su rol. Y sobre todo entiendo que la iglesia necesita ser pastoreada, porque es la iglesia de Jesucristo, y Jesucristo quiere que la iglesia sea pastoreada. Entonces el Señor va a poner a través de su Espíritu Santo una necesidad en el corazón de la gente de ser pastoreado. Yo soy defensor de la iglesia. Si yo pongo el pastorado y las iglesias en una balanza, que lógicamente lo estoy haciendo para ilustrar lo que me preguntan, no hay por qué poner al pastorado, a la iglesia en balanza, porque de hecho los pastores son la iglesia y la iglesia dan a los pastores. Entonces, pero no me malentiendan lo que quiero decir, pero si yo lo pusiera en balanza en cuanto a este punto, yo soy defensor de la iglesia. Yo creo que la iglesia es buena, es dócil, es humilde, es sometida a consecuencia de un patrón y de un testimonio de un pastor fiel. Entonces, la gran pregunta es, y la voy a dejar de tarea: ¿hay iglesias rebeldes o pastores incompetentes?
Entonces, hay que entender, esto es un binomio que la Biblia dice que funciona. El Señor dice, voy a dar pastores conforme a mi corazón para que os apacienten. Está hablando a la iglesia tiene que dejarse apacentar, pero los pastores tienen que saber que tienen que ser conforme al corazón de Dios para apacentar a la iglesia. Entonces, yo creo que obedecer y sujetarse a los pastores, yo creo que como se cumplió ayer, se puede cumplir hoy. Y se está cumpliendo, se está cumpliendo. Hay iglesias que son muy sometidas, pero también los pastores tienen que ser comprometidos con cómo pastorean, con cómo aman, con cómo se ganan el corazón de las iglesias. Entonces, para mí, Dios ha puesto en la iglesia un espíritu de desear ser pastoreada, porque Dios quiere eso de la iglesia. Y ha hecho un llamado a hombres de Dios para pastorearla a ella. De manera que eso funciona. Entonces, lo que dice Hebreo tiene que ser perseguido por nosotros día a día, tanto por la iglesia como por el pastor, para que pueda ser una realidad hoy también, porque eso es lo que funciona, otra cosa no funciona. Bueno, pastor, le propongo, la hermana y yo le proponemos hacer un breve corte para seguir disgustando. Para que no se nos enfríe. Me parece bien. ¿Le parece bien? Bueno, adelante. ¿Cuál es el principal deber o el primer deber de un pastor para con sus ovejas? Bueno, es una pregunta amplia. Es una pregunta amplia. Pero si vamos a los conceptos, es alimentar y cuidar espiritualmente para mí. Hoy por hoy hay diferentes tendencias de pastorado. El mundo moderno ha ampliado tanto el concepto del pastorado que podemos ver hasta grandes empresarios pastoreando o pastorear desde una perspectiva de grandes empresas. Pero ni el pastor es empresario, no es llamado a ser empresario, ni la iglesia es una gran empresa, aunque sea una gran iglesia. Entonces, para mí no hay responsabilidad mayor que alimentar a las ovejas, que llevarla a los mejores pastos, que darle las mejores aguas, porque esa es la responsabilidad de un pastor. Entonces todo lo demás es añadidura. La administración es buena, yo la amo, es parte de mi vida, pero sin buen alimento, sin buen pastoreo, no sirve de nada la administración. Entonces, hay una serie por eso digo que es una pregunta amplia, hay una serie de tangentes por donde el pastor puede caminar en el pastorado, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer un pastor es pastorear a la congregación, lógicamente, y cuando hablo de pastoreo, hablo de alimentar, hablo de cuidar, hablo de sanar, hablo de vendar, hablo de rescatar. Ahí está para mí la base del pastorado. Lo demás va a adornar, va a cooperar, pero tiene que estar alrededor de eso. Bueno, recientemente he concluido de leer un libro muy valioso, un libro de mucha enseñanza, un libro que me ha servido mucho, me ha sido mucho. El libro es Hombre de Fe y el autor es Lincoln. En ese libro, en la página 173, en el segundo párrafo encontramos, cito textualmente: de vez en cuando Dios levanta individuos para zarandear y avivar una iglesia soñolienta. Estos son hombres que tienen una profunda carga por la obra de Dios. Un gran fuego arde dentro de ellos, un fuego que procede de Dios mismo. A través de ellos, Dios lleva a cabo muchas cosas. La primera pregunta que le quiero hacer respecto a esto, pastor. ¿Usted cree que los tiempos actuales adolecen de hombres con esta característica? No.
pienso que en los tiempos actuales hay hombres de Dios. Hay exigencias diferentes, como dije anteriormente, la vida de la iglesia ha cambiado mucho, pero si yo diría que hoy no hay hombres de Dios con fuego en el corazón, yo estaría yendo en contra de Dios mismo, porque Dios tiene que mover hombres conforme a su corazón para la gente de hoy, porque si no, ¿cómo van a ser movida la gente de hoy? Entonces yo sí creo, conozco a muchos compañeros míos de pastorado, de trabajo, que tienen fuego en el corazón. Yo te voy a decir, yo tengo fuego en el corazón, de verdad. Aleluya. Entonces usted se considera un hombre de este calibre, como el que expresa el autor en el libro. Yo no me atrevería a hablar de calibre, porque hablar de calibre en este momento me pondría en evidencia. Yo lo que diría es que hay un llamado que arde en mi corazón y que me lleva a hacer por la gente y a enseñar a la gente y a buscar a la gente y a tratar de que la iglesia tenga mayor alcance. Lo que pasa es que a veces se confunde lo que es fuego en el corazón. Y fuego en el corazón no son emociones momentáneas. Fuego en el corazón no es un evento multitudinario en un momento. Fuego en el corazón no es una apariencia de prosperidad. El fuego en el corazón a veces te hace ser tan humilde que puedes pasar inadvertido para muchos, pero cuando tocas a alguien, lo tocas para toda la eternidad. Entonces depende lo que nosotros entendamos por fuego en el corazón. Depende de lo que entendamos. Pastor, hombre sabio es aquel que tiene en cuenta la historia para poder enfrentar los desafíos del presente. Recordando y celebrando la reforma de Lutero con sus tres solas: una sola gracia, una sola fe y una sola escritura. ¿Usted nos podría decir cuán trascendental para los tiempos actuales es esa parte de nuestra historia? Bueno, yo creo que eso se puede responder de dos maneras: muy amplio, porque es muy trascendental, o muy sencillo. Y de la manera sencilla lo voy a hacer. Lutero nos invitó a volvernos a la palabra. Yo creo que ese es un grito que hoy en las calles hay que pronunciarlo. Volvamos a la palabra, porque la palabra es nuestro centro, es nuestra base. Y cuando Lutero clavó las 95 tesis, lo que estaba tratando era que la gente volviera a la palabra, mirara la palabra que habían dejado de mirar. Y si dejamos de mirar la palabra de Dios, ¿a dónde vamos a mirar que valga la pena? Yo creo que es trascendental hoy y va a ser trascendental hasta que Cristo venga. Que nos volvamos a la base, a lo fundamental de la palabra para el alcance y para la salvación de las almas. Amén, muchas gracias. Presidente, nos ha tocado vivir tiempos difíciles, caracterizados por diversas ideologías y corrientes, incluyendo la ideología de género. Dice la palabra de Dios, y cito, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Primera de Corintios 6:9-10, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Pastor, teniendo en cuenta la Escritura, ¿cómo cree que debe actuar la Iglesia ante las actuales prácticas arrastradas por la ideología de género? Y también, ¿qué podría decirnos a los jóvenes cristianos respecto al matrimonio homosexual? Este es un tema muy hablado, muy definido, muy defendido en los últimos tiempos, pero yo entiendo la intención de la pregunta y creo que no podemos dejar de insistir en ello
por la influencia que está teniendo en la sociedad de hoy, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y también por la enseñanza tan clara de la palabra. La palabra, como usted leyó, es muy clara. La palabra nos enseña lo que es el matrimonio, es la unión entre un hombre y una mujer. Y de hecho, se ha dicho en repetidas ocasiones qué es lo que significa el matrimonio, el concepto de la palabra matrimonio. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que saber que una unión homosexual no podemos pensar y presumir que llegue a ser un matrimonio, porque por concepto es un conflicto entre la relación, que puede haber la relación, y cada uno es libre de tener la relación como la quiera tener, pero llegar a reconocerlo como matrimonio es un conflicto que vamos a tener toda la vida. Entonces, la Biblia es clara, nosotros tenemos que ser igualmente claros, tenemos que ser igualmente categóricos. Hoy lamentablemente la iglesia está siendo acusada por la posición que tiene con respecto a este tema. Lamentablemente se ignora que cuando verdaderamente los homosexuales y los afeminados eran maltratados en esta sociedad, las iglesias eran un refugio para ellos. Eso es lamentable. Es lamentable que no se recuerde la historia y que no se reviva la historia, porque nuestras iglesias fueron refugio a través de los años. Cuando nadie hablaba de ello, ellos iban a nuestras iglesias y fueron tratados y aconsejados por nuestros pastores, los mismos que nos aconsejaron a nosotros. Hoy, en mi iglesia, hay personas homosexuales que visitan mi iglesia. No hay ningún problema en eso. No hay un trato diferente para ellos, porque yo creo que son personas que merecen el amor y merecen la comprensión, merecen el respeto y el buen trato. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace la iglesia hoy. Que uno o otros, entre tantos cristianos, enardecidos por el conflicto y el debate diario de la ideología de género, use alguna frase que no haya pensado bien y ofenda a este tipo de personas, puede ser. Pero no podemos generalizar que la iglesia está emitiendo un discurso de odio contra los homosexuales, porque siempre lo hemos aceptado y siempre lo hemos amado. Ahora, de ahí a que cambiemos nuestros principios para que lo sensual del ser humano sea complacido, entonces sí va una distancia muy larga, porque nuestros principios emanan del mismo corazón de Dios. Cuando cambiemos nuestros principios, nosotros dejaremos de ser lo que somos hoy, porque nosotros somos lo que somos hoy por los principios del reino de Dios, que de hecho no son la base de los principios solamente de la iglesia, son la base de los principios de todo código de ética y moral que hay en la humanidad hoy. Lo que pasa es que queremos alejarnos de él. De manera que creo que la actitud de la iglesia tiene que ser una actitud de alcance como a cualquier otro pecador, porque para nosotros eso es un pecado como cualquier otro. El mismo deseo, el mismo anhelo que tenemos de alcanzar a uno que es ladrón, de alcanzar a uno que es borracho, tenemos la misma intención de alcanzar a una persona que es homosexual o que es lesbiana, porque sencillamente nosotros lo que queremos es traer a la gente a Dios para que sus pecados y sus conflictos sean resueltos. De manera que no entiendo que hay ningún discurso, ninguna intención de odio en la iglesia para con los homosexuales. Ahora, por el contrario, si lo que quiere la sociedad es que la iglesia se reinterprete y se reforme para responder a la sensualidad del mundo de hoy, entonces tenemos que decir basta y tenemos que decir pare, porque los principios del reino son los que sostienen a la iglesia hasta hoy y son los que nos van a llevar un día no solamente estar aquí, sino estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Qué digo a los jóvenes?
acerca del matrimonio homosexual, que no es un matrimonio. Nunca será un matrimonio. La iglesia no se opone a que legalmente, si el gobierno, los gobiernos, la sociedad quiere instituir una relación homosexual y dar una legalidad y dar una protección, esos son sus oficios. Lo que no podemos pretender es cambiar lo más básico de la humanidad y de la sociedad que ha mantenido a la raza humana hasta hoy, cambiarlo por un grupo realmente muy pequeño de personas que la Biblia dice que su vida no es una vida natural, sino es una vida de pecado. Entonces los jóvenes tienen que estar claros, esta es una época de la iglesia obedecer. La iglesia hoy, más que nunca, sabe lo que tiene que hacer. A veces yo hallo que, y estoy yendo ya como pastor, se me está saliendo la predicación. A veces yo hallo que somos muy reiterativos en la enseñanza. Ya lo sabemos. La iglesia lo que tiene es que obedecer, porque la iglesia sabe lo que la Biblia dice. Si nosotros obedecemos, entonces estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿por qué podemos afirmar que la Biblia es confiable en todos los tiempos? Eso podemos responderlo de dos maneras, pero hay una muy sencilla. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay nada más confiable que Dios y su palabra, que lo que sale de la boca de Dios. Además, no solamente es la palabra de Dios, sino que históricamente hemos corroborado que la Biblia es la palabra de Dios. Por la manera en que nos ha enseñado a vivir, por cómo, a pesar de los ataques y la crítica constante, la denigración constante del mensaje de la palabra de Dios, desmentir constantemente, incluso tratar de acabar con la Biblia, quemar la Biblia, perseguir la Biblia. El hecho de que hoy nosotros, tan alejados de las primeras generaciones, vivamos el mismo evangelio, tengamos la misma esperanza, nos habla de que la palabra de Dios es fiel y que no cambia. Entonces, pero sencillamente es la palabra de Dios. Eso no lo cambia nada. Bueno, pastor, algunos eclesiásticos afirman de que la iglesia es parte de la sociedad. O sea, nosotros como iglesia formamos parte de la sociedad. Teniendo en cuenta esta afirmación, ¿usted nos pudiera decir cómo se produce la relación entre la iglesia evangélica cubana y el pueblo cubano? Sí. De hecho, la iglesia no es parte, la iglesia es la sociedad. La iglesia es la sociedad. Porque cada uno de ustedes son la sociedad. Y tú eres la sociedad y ella es la sociedad y yo soy la sociedad. Entonces, lo que pasa es que dentro de la sociedad hay diferentes grupos de personas que escogen vivir de manera diferente, bajo legados y principios diferentes, y nosotros, como parte de esa sociedad, hemos escogido vivir bajo los principios de Dios. Entonces, yo te soy sincero, la iglesia no tiene que hacer esfuerzo para hacer de la sociedad o parte de la sociedad, porque es que la iglesia es la sociedad. Entonces, nosotros podemos limpiar una cuadra como iglesia para que vean que la iglesia es parte del barrio. Pero si yo en lo personal, cuando voy a la cola en la mañana, cuando me levanto y veo al vecino que va para el trabajo, cuando la ancianita de al lado de mi casa necesita que yo le haga un favor, yo exhibo lo mismo que quiero exhibir cuando limpio la cuadra. Entonces, primero es el testimonio personal y después lo colectivo. Entonces, la iglesia no tiene que hacer grandes esfuerzos para ser parte de la sociedad. De hecho, ella es parte de la sociedad.
pero es la responsabilidad de cada creyente, que como es la sociedad, es la iglesia, de mantener la iglesia viva en la vida de la sociedad. Entonces, entiendo que hubo una etapa, sobre todo en la iglesia cubana, donde la iglesia cubana se parapetó en las paredes del templo. Tenemos que saber también por la historia, porque la historia es lo vivido, que fuimos obligados a eso. La iglesia cubana desde los inicios era una iglesia de obras sociales, era una iglesia de impacto a la sociedad, era una iglesia de escuelas para servir a la sociedad, era una iglesia de familias que servían a la sociedad. Lamentablemente hubo una época donde tuvimos que retroceder, pero este punto en que vivimos, aunque la situación es compleja, pero la iglesia está comprendiendo nuevamente no hacer esfuerzos para, sino cómo hacerme ver en medio de la sociedad de la que yo soy parte. Entonces, es muy diferente hacer esfuerzos para que sentirte parte de. Entonces, es más natural y va a ser más impactante sentirte parte de. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Despertar a la realidad de que somos parte de esta sociedad, que tenemos que convivir con ellos, conversar con ellos, saludarlo a ellos, ayudarlo a ellos y predicarle a ellos. Esa es la manera. Pastor, a modo de consejo, en los tiempos en que estamos viviendo, ¿qué es lo más importante que debemos fortalecer en la iglesia? Ahorita yo mencioné una palabra. Para mí, obediencia es una palabra de orden. Compromiso, fidelidad, es una palabra de orden. Yo dije ahorita, la iglesia sabe lo que tiene que hacer. Los hermanos saben lo que tienen que hacer. Los líderes saben lo que tienen que hacer. El problema a veces es que no lo hacemos. Entonces, es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es fidelidad, eso es compromiso, eso es obediencia. Para mí, esta es una de las iglesias más entrenadas, hablando de tiempos, de generaciones, de etapas de la historia de la iglesia. Es una de las iglesias más entrenadas, más educadas, con más títulos, con más estudios en diferentes vertientes en la vida cristiana y en la palabra de Dios. Nunca antes hemos tenido el grado de entrenamiento, de enseñanza, de preparación que tenemos hoy en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están llenas de bachiller, de licenciados, de máster, hasta de doctores. Yo a veces digo, tendré que bajar la cabeza, porque hay mucha gente que sabe mucho, que tiene títulos de nuestros seminarios, de nuestros institutos. Cada iglesia nuestra tiene un instituto bíblico, tiene un centro bíblico. ¿Por qué no suceden las cosas? No porque no las sabemos, sino porque no lo obedecemos. Entonces, para mí hoy, la iglesia en Cuba tiene que obedecer más que nunca. Más que nunca, ¿por qué? Porque hoy los tiempos son difíciles más que nunca. Hoy, el momento en que vivimos nos va a exigir más que a otros cristianos que nos antecedieron un poco más atrás. Entonces, para ser fiel en un tiempo como este, la iglesia necesita obediencia incondicional a la palabra que ya conocemos. Otra pausa. ¿Otra pausa? Y Otro traguito de café. Bueno, presidente, después de esta segunda pausa seguimos con la entrevista. La última pregunta que le vamos a hacer. ¿Qué mensaje le podría dar usted a las iglesias
a las iglesias de nuestra obra, teniendo en cuenta los desafíos del presente? Fidelidad. 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 Es tiempo de fidelidad porque son tiempos difíciles. Son tiempos donde vamos a tener que cambiar el venir a la iglesia por el placer de estar juntos solamente, a venir a la iglesia para buscar el rostro de Dios, para poder ser fiel y resistir, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Entonces yo creo que este tiempo de cristianos fieles, entonces yo creo que eso debe adornar a la iglesia de hoy, porque estos van a ser tiempos para los cristianos comprometidos de mucho sacrificio. Ya lo están siendo. Yo estoy seguro que para cada uno de los que nos están escuchando y también para ustedes, hoy nos está costando el ser fiel, el dar un testimonio diferente, el vivir diferente y el poder contestar diferente a una pregunta que otros te hacen. A mí también me está costando. Me está costando como pastor, como familia, como cabeza de familia, como padre de 2 jóvenes. Me está costando como presidente de la convención. Por eso yo creo que tenemos que volvernos y orar al Señor para que los que vienen luego nos hallen fieles. Hemos cantado eso por tanto tiempo. Para mí es un himno que me estremece, no por la fidelidad nuestra, sino por la fidelidad que encontramos al caminar nosotros, porque los que nos antecedieron fueron fieles. Debemos seguir ese legado. Fieles en tiempos difíciles. Yo grabé un mensaje para el evento de redes que va a ser en estos días, y yo contaba la historia de mi familia y de cómo mi bisabuelo tuvo el valor de ser uno de los primeros bautizados de toda su región cuando llegó el Evangelio. Y cuando yo pienso en mi bisabuelo, pienso a cuánto tuvo que sobreponerse para ser fiel a su compromiso con Dios. Estos tiempos son diferentes, pero no dejan de ser difíciles. Posiblemente para los que estamos aquí, este sea el peor tiempo que nos ha tocado vivir, donde la iglesia ha sido confrontada abiertamente y donde la iglesia, a consecuencia de esto, ha tenido que levantarse, ha tenido que alzar la voz y ha tenido que comunicar posturas firmes en cuanto a lo que creemos y a cómo vamos a vivir sin importar el costo. De manera que son tiempos de exigencia. En tiempos de exigencia hacen falta cristianos que sean fieles. Fidelidad nos hace falta. Fidelidad. Pastor, para finalizar, quisiéramos pedirle que tuviera un momento de oración por nosotros, por la familia de la fe, por la niñez y por la juventud cristiana. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias porque todavía nos podemos sentar, hablar de tu obra, hablar de lo que estás haciendo, disfrutar en familia y como pueblo tuyo. Prepáranos para los tiempos por venir. Hoy, el pueblo cristiano en Cuba y en el mundo levanta un clamor a ti por la iglesia, por tu iglesia en este momento, porque los desafíos, Señor, nos superan excepto por la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros. Por eso te pedimos que nos perfecciones. Te pedimos, Señor, que nos hagas fieles en este tiempo. Y, Señor eterno, sin importar el costo, que podamos dar un testimonio cada día al caminar ante una sociedad que te ignora y que te rechaza.
Señor amado, oramos por las familias de tu pueblo. Cuida las familias. Preserva la unidad de la familia. Preserva la integridad de la familia. Cuida a nuestros hijos. Manténles separados para ti, en santidad para ti. Oro por la iglesia en Cuba. Oro por esta segunda iglesia. Oro por nuestra convención bautista, para que nos permita ser una antorcha encendida en medio de tanta oscuridad. Oro por la juventud cubana. Oro por los jóvenes presentes aquí. Oro por este departamento de jóvenes, para que puedan ser hallados fieles. ¿Cuántas presiones tiene la juventud hoy en día? ¿Cuántos desafíos, Señor eterno? Pero pido en el nombre de Jesús que tengan la capacidad de antes poner tus principios a cualquier otra cosa. Oro, Señor, para que ellos en sus decisiones sean sabios. Oro por este ministerio. Señor amado, como dije en mi última respuesta, fidelidad. Oh, tu fidelidad, qué fiel tú has sido con nosotros. Está llegando el tiempo de que nosotros correspondamos más que nunca a tu fidelidad y que nos hallen fieles los que vienen luego. Que podamos, Señor, marcar pisadas, que puedan, Señor, ilustrar el camino a los que vienen detrás. Que puedan caminar seguro, sabiendo que están siendo guiados correctamente a la verdadera meta, a tu presencia. Señor amado, cuida a la juventud en Cuba, cuida a tu pueblo en Cuba, cuida a la familia en Cuba y defiéndela. En el nombre de Jesús. Amén. Y así, mis hermanos, termina nuestro encuentro de hoy. Presidente, ha sido un enorme placer haber contado con su presencia aquí en nuestra iglesia y en nuestro programa Café con Dios. Gracias. Y también por haber compartido con nosotros este tiempo. Sí, como no, tiempo que nos ha servido para demostrar a Cuba y al mundo en lo que creemos, en quién creemos, a qué seguimos, que no es más que a nuestro Señor Jesús. Para mí es un placer, así que les agradezco también que me hayan permitido compartir con ustedes. O sea, ¿aceptaría una próxima invitación? Sí, aceptaría que no llueva tanto, pero sí Y aceptaría. con unos meses de antelación. Sí, y Sí, con con menos tiempo, café con tiempo. por la presión, Y menos café, por la presión. menos café. Y ya sabe, puede compartir con nosotros un café Desde su casa. Te bendiga, hermanita. Ya Gracias. terminamos. Gracias.